Bienvenidos todos a esta catequesis que vamos a tener en este día, catequesis que hemos querido dedicar de modo particular a responder una pregunta que seguramente nos hemos hecho con mucha frecuencia en torno a este año 2025, que el Papa ha declarado el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿En qué consiste propiamente el jubileo? Comencemos por invocar la presencia de Dios en nosotros para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, nos inspire, nos acompañe de la mejor manera en esta catequesis para que sean de mucho provecho espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Quiero invitarnos entonces en este día, en esta catequesis, a que consideremos el jubileo. No va a ser esta catequesis una reflexión sobre el jubileo del 2025, es decir, el jubileo que estamos viviendo. Ese va a ser objeto de la próxima catequesis, como cuál es el momento, a qué nos está invitando el Papa este año, por dónde nos vamos a orientar en este año. Sino que me ha parecido importante antes de entrar en el jubileo propiamente de 2025, que nosotros hagamos una reflexión sobre lo que es el jubileo. Primero, tratando de definir la palabra en sí misma, etimológicamente, eso qué significa. Segundo, tratando de ver bíblicamente qué es un jubileo. Y tercero, tratando de ver aquellos jubileos más como representativos de la historia de la iglesia. Por eso me parece que me quedaría muy apretado esta catequesis y además queremos entrar al tema mismo del jubileo del 2025 que estamos celebrando. Comencemos entonces por la primera reflexión que les quiero hacer y es en torno a la etimología de la palabra jubileo. Si vamos al hebreo, encontramos que la palabra viene como Yobel. Yobel hace referencia al cuerno del cordero, como el que tiene la fotografía del hombre, que era utilizado para anunciar que había una realidad especial, que había un año especial. Entonces de ahí viene el año del Yobel o el año del jubileo, pues iniciaba con el sonido del Yobel, es decir, con el sonido del cuerno. O si vamos a la etimología, desde la palabra latina sería jubilum, que es derivada del verbo jubilare, que refería los gritos de alegría de los pastores, por eso terminó expresando júbilo, gozo, alegría, alabanza. De manera que estas dos expresiones, Jovel y Jubilum, nos pueden ayudar a comprender esa etimología de jubileo como un buen anuncio, como un anuncio de alabanza, como un anuncio de alegría, como un anuncio de gozo. Por eso el Año Santo va a tener una realidad así significativa de júbilo. Vamos a mirar entonces bíblicamente como dónde encontramos esta realidad. Y vamos a tener un texto del Antiguo Testamento en el que me voy a detener un poquito, que es del libro del Levítico, en el capítulo 25, versículos pues del 1 al 13 les puse ahí, pero perfectamente podemos nosotros leer hasta el versículo 23 o incluso todo el capítulo 25, pero solo como para que nos ubiquemos. Luego, otro del Antiguo Testamento es tomado del libro del profeta Isaías en el capítulo 61,
que es anunciado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Ahorita voy a hacer referencia a él. Y luego otros cuatro del Nuevo Testamento, uno de Hechos, otro de Gálatas, otro de Hebreos y otro de la carta a los Romanos. Pero comencemos por el libro del Levítico en el capítulo 25, que nos va a ayudar a comprender un poquito cómo está esta realidad. Voy a leerles el texto, al menos hasta el versículo 10 y más adelante les leo otro poquito. Levítico 25. Habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los israelitas y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Aún en descanso la tierra os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, a tu huésped que residen junto a ti. También a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimentos todos tus productos. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes, hará resonar clamor de trompetas en el día de la expiación, haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo del año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Ahora leeré del versículo 11 hasta el 23, pero por ahora miremos esta norma que pone el libro del Levítico, y aquí trato más o menos con este escrito de la diapositiva para que la comprendamos más fácil. A ver, recuerden que la creación se hizo en 6 días y el séptimo día descansó el Señor. Es el día de Yahvé, es el día del Señor, el séptimo día. Pues esa misma figura nosotros la podemos utilizar, y de hecho fíjense que es la figura que utiliza el Levítico, pero a nivel del año. En el año, entonces, habrían 6 meses y el séptimo mes es un mes especial, que equivale más o menos lo que para nosotros sería el mes de septiembre, ¿no? Agosto, septiembre. Es el mes de la purificación. Incluso en el pueblo judío tienen tres grandes fiestas importantes que son de purificación. La fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación y la fiesta de las tiendas que evoca precisamente la huida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Pero además de eso, desde a los 6 años, el séptimo año descansarás. Es decir, lo que fíjense que incluso lo tenemos nosotros en la figura moderna, hablamos de un año sabático, que es un año como especial, donde se hace pausa y no sé qué. Antiguamente eran más los docentes los que tenían ese año sabático y hoy día ya como que en todas las profesiones como que quisieran tener ese año sabático. Pero aquí marca bíblicamente la figura del descanso para la tierra. Entonces vamos entendiendo, sexto día de una semana, perdón, el séptimo día de la semana, el séptimo mes del año, ahora el séptimo año después de 6. Y luego entonces dice el texto, 7 semanas de años, o sea, equivalen precisamente a 7 veces 7 años, equivalen a 49 años, y por eso el 50 será un año santo. Ahí vemos entonces que debía vivirse cada 50 años porque en el fondo ese año es un año extra que no entra dentro de la dinámica de 7 por 7 que da 49. Ahora, ¿para qué era esa realidad? ¿Para qué se hacía ese año 50? Voy a leerles dentro del Levítico 25, pero del versículo 11 al 23. Este año 50 será para vosotros un jubileo. No sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de sí.
En este año jubilar recobraréis cada uno vuestra propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o le compráis algo, ved que nadie dañe a su hermano. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años que siguen al jubileo, o según el número de los años de cosecha, él te fijará el precio de venta. A mayor número de años, mayor precio cobrarás. Cuanto menos años queden, tanto menor será su precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. Ninguno de vosotros daña a su prójimo, antes bien teme a tu Dios, pues yo soy Yahvé vuestro Dios. Cumplid mis preceptos, guardad mis normas y cumplidlas, así viviréis seguros en esta tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis seguros en ella. Si preguntáis, ¿qué comeremos el año séptimo? Puesto que no podremos sembrar ni cosechar nuestros productos, yo os mandaré mi bendición en el año sexto, de modo que producirá para 3 años. Sembraréis el año octavo y seguiréis comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno, hasta que venga su cosecha. Seguiréis comiendo de la anterior. La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. Fíjense que aquí vamos a profundizar en el sentido de lo de que era propiamente el jubileo para el pueblo de Israel. Aquí se proponía para realizar la correcta relación con Dios, con las personas, con la creación, y por eso conllevaba tres realidades: el perdón de las deudas, la restitución de terrenos enajenados y el descanso de la tierra. Fíjense que es el cuidado de Dios por la creación, por la justicia social y por la redención. Partimos de un principio: la tierra no era propiedad de nadie. Lo dice el mismo texto, porque la tierra es mía, dice Yahvé. Eso está en Levítico 25-23. Se hacía una redistribución de las tierras, o sea, se repartían como en calidad de préstamos. Entonces, ¿qué era lo que vendían? El número de cosechas que eso podía producir. Esta tierra va a producir cada año una cosecha, faltan tantos años para el jubileo, 20 años, por ejemplo, para el jubileo, entonces yo le vendía al otro, eran las 20 cosechas que iba a recibir a lo largo de esos 20 años. Y después volvíamos y comenzábamos de nuevo, comenzábamos de cero. Además, porque fíjense que cada séptimo año había un descanso necesario para la tierra. La tierra tenía que descansar, tanto que el texto les advierte. De manera que lo que va a pasar es que ese año séptimo la tierra va a producir, y por eso cuando termine el año octavo, ustedes pónganse otra vez en el ejercicio. Yo el sexto año voy a bendecir la tierra para que la tierra les dé. Fíjense que era como un ejercicio de descanso de la tierra, de reparación de las deudas, de resarcimiento de las circunstancias de la vida, para que hubiera una nueva justicia social. Se perdonaban las deudas y se generaba así el ejercicio de la libertad. Podríamos entonces pensar en tres palabras que luego vamos a trabajar en el jubileo actual, y son la palabra descanso, la palabra libertad y la palabra restauración, pero desde la perspectiva del reino de Dios. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4 versículos 17 al 19. Hace poco, en el domingo, leímos ese texto donde el Señor llega a la sinagoga y en la sinagoga abre el rollo y lee propiamente al profeta Isaías en el capítulo 61, versículo de 1 al 2. Pero vamos a leerlo en Lucas, que fue lo que nuestro Señor dijo. Ustedes pueden concentrarse después en el capítulo 61 de Isaías, que es más largo de lo que el Señor leyó. Dice el texto, Lucas 4 del 17 al 19. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fíjense que el Señor cita al profeta Isaías aludiendo al año jubilar del Levítico 25. ¿Pero por qué? Porque se aplica a la misión de Cristo mismo. Fíjense en la actitud que mencionábamos ahorita de cuidado del Señor por la justicia social, por la reparación, y por eso habla de anuncio a los pobres,
de proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos del 32 al 35, ¿qué encontramos? La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Fíjense que ya en la práctica de la iglesia primitiva se consideraba el cuidado por los pobres y la redistribución de las riquezas. A nadie le faltaba porque todos compartían. Nadie pasaba necesidades. ¿Por qué? Porque cuando un hermano sufre, todos sufren con él. Fíjese que ha sido el llamamiento de la justicia social que la iglesia a lo largo de toda la época, de toda su historia, ha hecho. Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 versículo 1 dice, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Démonos cuenta que Pablo usa el lenguaje de la libertad para describir la libertad espiritual en Cristo. Nosotros no somos esclavos, nosotros no somos hijos de la esclavitud, somos hijos de la libertad, somos hijos de la luz. Fíjese que aparece una figura que es clave desde el principio en el ejercicio jubilar, la liberación. Pues aquí se trata de la liberación espiritual en Cristo. Mirando la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo del 9 al 10 dice, por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Fíjese que aplica el concepto de descanso, perdón, alude al concepto de descanso aplicándolo a la salvación en Cristo, el descanso en Dios. Fíjese que habla del descanso sabático, del que mencionábamos ahorita, obligatorio descansar para recuperar las fuerzas. Como tiene que descansar el hombre para recuperar sus fuerzas, tiene que descansar la tierra. Y finalmente, dentro de los textos pues, que les quiero simplemente esbozar para la reflexión, encontramos a Romanos en el capítulo 8, versículos del 19 al 21. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjese qué cosa tan bonita como San Pablo nos presenta el concepto de liberación a toda la creación, pero en un contexto escatológico, es decir, en un contexto de más allá, para la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese ejercicio entonces que las Sagradas Escrituras nos están mostrando es el ejercicio que va a marcar el jubileo, perdón de las deudas, restitución de los terrenos, descanso de la tierra, por tanto, cuidado de Dios por la creación, cuidado de Dios por la justicia social, cuidado de Dios por la redención. Vamos a mirar entonces brevísimamente, hagamos como un repaso por los jubileos en la iglesia, no los vamos a mencionar todos, pero sí quiero mencionarles como los más relevantes desde el año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII comenzó con el jubileo. O sea, el Papa Bonifacio ya en este siglo XIV retoma esa figura bíblica de un año santo, porque era la invitación a experimentar la santidad de Dios que nos transforma. Y entonces él ve la necesidad de reconocer ese momento, como de volver a respirar. Estamos en el momento medieval importante de respirar, de descansar. Entonces, Bonifacio VIII pone el jubileo inicialmente cada 100 años y para lucrar la indulgencia jubilar había que visitar las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo. Pero entonces, para los habitantes de Roma la tendrían que visitar 30 veces en el año, en ese año santo. Los que eran foráneos la tendrían que visitar 15 veces, o sea, los que no residían en la ciudad de Roma.
Luego, en el año 1343, el Papa Clemente VI, ya por petición del pueblo, que vio las gracias del jubileo, que vio la ventaja de esa reflexión a la que la iglesia estaba invitando, entonces el Papa Clemente VI redujo el jubileo a 50 años y anunció anunció pues que seguiría haciéndose cada 50 años el jubileo en la vida de la iglesia. Si saltamos ya al siglo siguiente, ya en el año 1450, vemos, por ejemplo, Nicolás V en el jubileo del 1450 canonizó a un personaje muy significativo para esa época, que fue San Bernardino de Siena, que era un gran predicador franciscano. Luego, en el año 1470, el Papa Pablo II cambia, ya el jubileo no es cada 50 años, sino que lo pone cada 25 años como jubileo ordinario, que va a celebrarse el año cero, el año 25, el año 50, el año 75, el año cero, etcétera. Sin embargo, no perdamos de vista que vamos a encontrar unos jubileos que no entran dentro de esas fechas de cada 25 años y van a denominarse, por lo tanto, jubileos extraordinarios, de los cuales más adelante les mencionaré cuáles son los que han sido. Luego, en el año 1475, o sea, a los 5 años, el Papa Sixto IV que inaugura el jubileo. Aunque Pablo II lo anuncia, le toca inaugurarlo al Papa Sixto V en el año 1475. Y este Papa ya pone las basílicas mayores como centros jubilares. ¿Cuáles son las basílicas mayores? Solo son cuatro en el mundo y están las cuatro en la ciudad de Roma. La Basílica de San Juan de Letrán, que es además la catedral del Papa, la madre de todas las iglesias. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo extramuros. Entonces el Papa Sixto IV, desde el año 1475, pone esas basílicas como lugares o centros jubilares. Luego, en el año 1500, el Papa Alejandro VI establece el ceremonial de apertura y de cierre de los años jubilares. Su gran impacto fue la creación de la figura de la puerta santa. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará, tomado del Evangelio de Juan, que a veces nos parece que el jubileo es cruzar solamente la puerta santa. De hecho, muchas personas en estos días me han preguntado, ¿dónde es la puerta santa aquí en Medellín? ¿Cómo puedo ir a cruzar la puerta santa? Y la verdad es que puerta santa en este jubileo solamente están en las basílicas mayores que les acabo de mencionar, en Roma. Pero, como lo vamos a ver en la próxima catequesis, cuando hablemos propiamente del jubileo de este año, vamos a darnos cuenta que es uno de los muchos signos jubilares y de los muchos momentos jubilares que podemos experimentar, pero es un signo significativo por esa figura de Cristo como puerta. Incluso estableció el Papa Alejandro VI que las puertas en los años que no eran santos deberían estar tapiadas, es decir, tendría que hacerse un muro para que la puerta no se pudiera abrir, sino solamente en el día del año jubilar. También estableció que la puerta de la Basílica Vaticana debería ser abierta por el Romano Pontífice y las otras tres las puede abrir siempre el Romano Pontífice, pero puede delegar para esas otras puertas como efectivamente sucedió, por ejemplo, en la apertura del jubileo de este año. Las puertas desde ese momento se permanecían abiertas día y noche y estarían custodiadas por cuatro clérigos a turno que acompañarían durante el año santo esas cuatro puertas que están abiertas. Luego saltamos al año 1575, encontramos al Papa Gregorio XIII. Advierto, no estoy hablando de cada papa y de cada jubileo, sino de alguno que tenga alguna cosita como significativa para que caigamos en cuenta de lo que el jubileo ha significado a lo largo de la historia. Con este jubileo de 1575, pues el Papa Gregorio XIII dio la oportunidad de mostrar la nueva imagen de iglesia. Recientemente había terminado el Concilio de Trento, que era el que respondía a la reforma protestante que se había generado en Alemania con Calvino, Lutero, Zwinglio y esta realidad protestante. Ese día, perdón, en ese jubileo, dice la historia que llegaron a Roma unos 400.000 peregrinos. Tengan en cuenta que para ese momento la ciudad de Roma tendría unos 80.000 habitantes, entonces piensen lo que eso pudo haber significado.
Luego de los 25 años, el Papa Clemente VIII, ya en el año 1600, fue muy especial porque motivó él mismo profundamente a la caridad. No se nos olvide que el ejercicio del jubileo es un ejercicio de pensar en en los pobres, en la justicia social. Entonces era significativo porque él se mostró, pensemos en el momento que estamos, en ese siglo, y el Papa atendiendo en confesiones durante toda la Semana Santa. El Papa subió de rodillas la Escala Santa, que está ubicada en la ciudad de Roma, cerca a la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa servía la mesa a los peregrinos que llegaban a Roma durante el Año Santo, y cada día, dice la historia, el Papa comía con 12 pobres a su mesa. Esto movilizó la caridad de muchos, incluso hasta de no cristianos que vivían en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque marcó una realidad especial, incluso motivaba a los cardenales que en ese momento vivían en Roma a que vivieran ese ejercicio de la caridad. En el año 1625, el Papa Urbano VIII concedió la indulgencia jubilar a quienes no podrían viajar a Roma y a los que se encontraban en las cárceles y en los hospitales. Y eso lo vamos a encontrar como una realidad que ya está inmersa dentro del jubileo actual. En el año 1750, cambiamos ya de siglo, el Papa Benedicto XIV instituyó la procesión del Viernes Santo en el Coliseo Romano, o sea, lo que es el Vía Crucis, que seguramente todos han podido seguir con el Papa o con los papas el Viernes Santo en el Coliseo, porque el Coliseo era un lugar emblemático de los mártires. Entonces, desde ese momento, el Papa Benedicto, pues, Benedicto XIV propuso esa realidad. Luego entramos ya al siglo XX, el Papa León XIII, ya un papa anciano para ese momento, abre el jubileo con digámoslo, hoy día lo llamaríamos eslogan, con esa frase: el reto era modernizar la vida cristiana y cristianizar la vida moderna. Era un momento de contrarreforma, de contestación del modernismo, de situación difícil en la Italia y en el mundo. Pues entra el jubileo con esa figura: modernizar la vida cristiana y cristianizar la vida moderna. Luego encontramos al Papa Pío XI, y le pongo 2 años, al 1925 al 1933, porque este Papa, junto con Juan Pablo II, le tocaron dos jubileos, o proclamó dos jubileos. En el año 1925 fue precisamente por el jubileo ordinario. Incluso impulsó las misiones de todo el mundo, lo que le valió el título del Papa de las Misiones. Por un documento invitando a este año jubilar, precisamente se da en el caso de nosotros en Colombia, de la Madre Laura, Santa Laura Montoya, que siente en ese llamado del Papa la necesidad de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio y crea su comunidad misionera. Pero luego, en el año 1933, el Papa Pío XI anuncia ya un jubileo extraordinario para conmemorar los 1900 años de la muerte y resurrección de Cristo. Luego, en el año 1950, el Papa Pío XII, en el jubileo de ese año, proclama el último de los dogmas de la Virgen que se ha proclamado en la Iglesia, que es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Y también en ese año jubilar transformó el Papa Pío XII el Colegio de Cardenales para que hubiera una representatividad mayor de todo el universo. Eso ya lo han venido haciendo los papas posteriores, pero tengan en cuenta que para ese momento, en 1950, la mayoría de cardenales eran propiamente italianos. Luego viene una figura que ya va siendo más y más cercana a nosotros, la figura de Pablo VI. En el año 1975 decidió que el Año Santo se dedicara a la reconciliación. Miremos el momento histórico que vivió el mundo, las situaciones de Guerra Fría, las situaciones de conflicto de la Revolución del 68, que había marcado tantas circunstancias particulares. Cada jubileo es interesante contextualizarlo dentro de lo que se vive. Pues en ese jubileo el Papa Pablo VI abre la Puerta Santa. Incluso hay un dato curioso cuando el Papa les contaba que las puertas tenían que ser tapiadas, ya que lo había dedicado un Papa. Y entonces era el Papa el que tumbaba la tapia, es decir, tumbaba el muro. Claro, ese muro lo trabajaban antes y para que el muro cayera completo.
pero fue muy particular porque el Papa le daba con un martillito y claro, al final jalaban el muro que ya había sido y caía. Pero en la época, con Pablo VI fue la última vez que vimos esa tapia porque hubo pedazos de rocas que cayeron sobre el romano pontífice. Entonces ya después a Juan Pablo II que le tocó el resto y ya con Francisco ya la tapia la quitan antes para evitar un incidente como estos. Luego viene el Papa Juan Pablo II que también proclamó dos jubileos. El primero en el año 1983, que es un jubileo extraordinario para conmemorar los 1950 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y proclamó el jubileo del año 2000, que era el jubileo del nuevo milenio. Y tuvo cosas muy, muy significativas en ese cambio de milenio. Incluso tiene un documento muy importante que se llama la Nova Milenio Ineunte, es decir, cómo entrar en el nuevo milenio, cómo la iglesia debe proyectarse en el nuevo milenio. Ahí hubo situaciones muy, muy especiales en ese año, del año 2000, en ese año jubilar, porque hubo una petición de perdón por los pecados cometidos por la iglesia a lo largo de la historia. También el Papa, precisamente en el Coliseo Romano, conmemoró los mártires cristianos del siglo XX, incluso muchos que no habían sido canonizados y en una lista enorme el Papa los presentó como modelos de cómo en el siglo XX se había generado tanto martirio y tanta persecución en la vida de la iglesia. Y también durante ese año jubilar viajó a Tierra Santa para propiciar el diálogo entre el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Eso fue en el jubileo del año 2000, el jubileo de la Encarnación. Y luego el Papa Francisco, que ya ha proclamado dos jubileos. Uno en el 2015, que es un jubileo extraordinario, y el Papa lo quiso proclamar en conmemoración de los 50 años de clausura del Concilio Vaticano II. Y aquella vez, y solo aquella vez, el Papa dio la posibilidad de que se abriera la Puerta Santa en todas las catedrales o basílicas de las diócesis, en las cárceles y en los hospitales del mundo. Pero eso fue solamente por aquella vez. Ahora ya, en el año 2025, el Papa volvió a la realidad que ha vivido la Iglesia de que el jubileo sea que las puertas santas, perdón, sean solamente en las cuatro basílicas mayores. Esto nos da pues entonces como una primera visión sobre lo que es el jubileo a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre lo que ha significado desde la tradición bíblica y desde lo que el espíritu mismo del jubileo tiene que significar. Démonos cuenta que es un momento de descanso, de libertad, de restauración, pero en la perspectiva del reino de Dios. Ya en una próxima catequesis voy a compartir con ustedes lo que es el jubileo del 2025. Ya teniendo como esta nota introductoria que he querido hacer, pues podemos tomar conciencia de unas realidades más significativas. Que sea esta una oportunidad para que vivamos la gracia del jubileo, para que vivamos la gracia de la iglesia, para que vivamos la experiencia de ser peregrinos de la esperanza. Los encomiendo al Señor y que el Señor les derrame la gracia de su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.